El cerebro es un reflejo de todo lo que sabemos, ¿verdad? Así que junto con eso está nuestra relación con el dinero. Y siento que tengo una muy buena relación con el dinero porque trabajo en tener una muy buena relación con todo en mi vida, ¿sí? ¿Siempre has tenido una buena relación con el Creo dinero? que sí. Sí. Nunca he vivido realmente en la escasez. No ha formado parte de mi vida. Incluso cuando fui a la universidad y tuve que pedir préstamos estudiantiles y otras cosas, siempre encontré una manera de estar siempre un poco por delante de la curva. Así que retrocedamos y veamos cómo la gente forma sus creencias, porque la mayoría de las creencias se crean a partir de experiencias pasadas, ¿verdad? Así que los niños, cuando están en sus edades tempranas, sus ondas cerebrales son muy lentas, son ondas cerebrales. Están en alfa cuando tienen entre 7 y 12 años. Están en zeta cuando tienen de 2 a 6 años. Y están en delta cuando son recién nacidos a 2 años. Y así estos estados de ondas cerebrales son estados en los que somos realmente sugestionables a la información. Así que cuando oímos información no la Lo creemos. aceptamos, lo creemos. Nos rendimos a ella como si fuera la verdad sin analizarla porque aún no hay facilidades de análisis. La Sí. mente analítica comienza alrededor de los 7 a los 12 años y esa mentalidad analítica es en realidad la que crea una barrera entre la mente consciente y la mente subconsciente. Así que antes de los 12 años aproximadamente, lo que vemos, cómo seguimos el comportamiento de nuestros padres, Todo lo está que nos programado dice... subconscientemente, ¿verdad? Vaya. Y eso es muy, muy importante porque si has oído que el dinero es la raíz de todos los males, que el dinero es malo, que solo ciertas personas pueden ganar dinero, que tienes que trabajar duro para ganar dinero, así es como tienes que hacerlo. Y eso se convierte en las bases subconscientes. Es como grabar un archivo de audio. Si sigues grabando ese archivo de audio, se convierte en un programa subconsciente, Ujú. ¿verdad? Así que mucha gente tiene una relación con el dinero basada en lo que le han dicho o en lo que ha experimentado en su entorno exterior, ¿sí? Así que obtenemos información de nuestro entorno y cuanto más fuerte es la emoción que sentimos de las experiencias en nuestras vidas, más alterados nos sentimos. Dentro de nosotros el cerebro congela un cuadro y toma una foto. Y esa instantánea se llama la memoria. Basado en una emoción. Basado en nuestra emoción. La emoción altera nuestro estado interno. Así que vas como Luis, sintiéndote realmente bien y de repente tienes este trauma, tienes esta crisis, tienes este shock y de repente tienes este cambio dramático en tu estado interno y tus sentidos se agudizan. Y entonces congelas el cuadro y asocias este estado interno con lo que sea que lo está causando, ¿verdad? Entonces, ¿los recuerdos dolorosos son más poderosos o la hermosa memoria es más poderosa? Ambos son iguales. De acuerdo. Ambos son iguales, pero el problema es que creo que la mayoría de la gente experimenta más las emociones negativas, Sí. ¿no? Y esas emociones negativas realmente se derivan de las hormonas del estrés, así que el sistema de alarma, el sistema de emergencia crea una excitación en el interior. Y esa excitación está diciendo hay algo peligroso en tu entorno exterior, ¿sí? Y podría ser una persona, una circunstancia, un accidente o lo que sea. Y ese cambio en el estado emocional hace que recuerdes el evento. Tienes que prestar atención, ¿sí? Y reducir tu enfoque en la causa. Así que piensa en la gente que tiene relación con el dinero desde antes. Todas las creencias se basan en experiencias pasadas. Así que tienes una experiencia en la que pierdes dinero, tienes una experiencia en la que te quitan el dinero, tienes una experiencia en la que no tienes suficiente, vives en un lugar donde no hay suficiente dinero o una familia no tiene suficiente dinero. Entonces la emoción por la que la mayoría de la gente vive cada momento es la carencia. Me falta tener algo que quiero, ¿verdad? Ujú. No hay nada malo en ello, porque la experiencia cambia tu estado emocional, congelas el cuadro, tomas una foto. El problema es que eso es el hardware. Así que pensamos neurológicamente dentro de los circuitos de esa experiencia pasada y sentimos químicamente dentro de los límites de esa emoción, que sería, por ejemplo, la carencia de... Así que ahora Antes de la pasar a persona lo dice... siguiente, ¿qué le ocurre al cuerpo y a la mente cuando está en un ambiente de cercanía, mental o físicamente? ¿Tengo falta de algo? ¿Qué le dice el cuerpo a la mente? Sí, así que el cuerpo está diciendo, estoy esperando que ocurra algún evento externo. Gano la lotería, me caso con el hombre adecuado, lo que sea. Estás esperando que ocurra ese evento. Esa experiencia produce una emoción. Así que la emoción entonces quita la carencia.
Y así, cuando jugamos el juego de la creación en la realidad tridimensional, experimentamos la separación de todos o de todo porque nuestros sentidos nos engañan con la ilusión, la alusión de la separación. Estoy aquí y tú estás allá, estoy aquí y la puerta está allá, así que soy consciente de que estoy aquí en un punto de conciencia y la puerta está allá. Otro punto de conciencia, ¿bien? Así que para que yo pueda ir de aquí a la puerta, tengo que mover mi cuerpo y hacer algo a través del espacio, tengo que hacer algo y todo en esta realidad tridimensional va a tomar tiempo y energía, ¿cierto? Claro, sí. Bien, entonces aquí está Luis, justo aquí. Y entonces dices, bien, quiero esta experiencia en mi futuro. Y su cerebro automáticamente predice y proyecta. ¿Qué tan lejos en el futuro crees que va a ser? Tal vez sea 5 años, 10 años. 30 años. Oh, Dios ¿No mío. es así? Porque eso es lo que va a costar pagar esa casa. Ahora estoy aquí en un punto de conciencia. El otro punto de conciencia es donde estoy colocando mi sueño, por lo que estoy alejado de esa experiencia. Entonces, ¿cómo llego a esa experiencia? En la realidad tridimensional, tienes que levantarte Todos y los tienes días, que sí. hacer algo. Tienes que trabajar, tienes que conducir hasta el trabajo, se necesita energía. Tienes que llenar el coche de gasolina, tienes que comer comida, tienes que trabajar y todo eso. Y ahora la gente está esperando que la experiencia que está a 10 años o a 30 años en el camino suceda para eliminar la sensación de no tenerla. Y por desgracia, muchas veces, cuando la experiencia finalmente ocurre, no pueden disfrutarla porque Sí. están demasiado agotados, ¿verdad? Así que juegas el juego, vas a la escuela, estudias mucho o estudias por tu cuenta. Desarrollas algunas habilidades, tomas las decisiones correctas, empiezas a ahorrar dinero, empiezas a aprender de tus errores. Y entonces el juego es, ¿cuántas cosas puedes acumular? Y esa acumulación la asocias con ser rico, o ser abundante, o tener éxito, ¿verdad? Y algunas personas se vuelven muy buenas en eso, puedes ser muy bueno en eso. Pero en su mayor parte, sin embargo, cuando creamos desde la realidad tridimensional, estamos creando desde la carencia y la separación. En otras palabras, estás conduciendo por la carretera y ves a alguien conduciendo un coche que de repente te das cuenta que no tienes. En el momento en que te das cuenta de que esa persona tiene ese coche y tú no lo tienes, estás en carencia de tenerlo. Así que lo que el cerebro hace naturalmente es que te crea conduciendo ese coche y tienes una imagen de ti mismo conduciendo ese coche y empiezas a identificar. Bueno, sería una gran experiencia para mí tenerlo. El problema es que para la mayoría de la gente, la distancia entre el pensamiento de lo que se quiere y la experiencia de que realmente ocurra es el concepto llamado tiempo, Sí. entre causa y efecto, ¿no? Ajá. Así que algunas personas desarrollan la capacidad de gestionarse a sí mismas y de gestionar su vida. Han obtenido ciertas habilidades y pueden pagar por ello y pueden conseguirlo muy rápidamente. El problema es que cuando la novedad de esa experiencia desaparece, el coche en este caso, por lo que ya no se identifican con eso y la sensación de vacío y carencia Necesitan algo vuelve, más para unir tienen el que ir a sentimiento. buscar otra cosa. Y así es este juego en el que nunca tienes suficiente, ¿verdad? Y ese es el juego de la carencia. Así que si piensas en la gente que tiene las cosas que quiere en su vida, cuando son creadas desde la carencia y la separación, es la experiencia en la realidad tridimensional la que produce la emoción y la emoción está diciendo, sintamos y experimentemos esta cosa de la que has estado en carencia y separación. Y esta emoción entonces quita la carencia o la separación, pero has trabajado muy duro para conseguirlo, ¿ok? No hay nada malo en eso. ¿Hay otra manera Sí. de decirlo? Bien. La persona que vive en la carencia está esperando que su riqueza se sienta abundante. Está esperando que su éxito se sienta empoderado. Está esperando curarse para sentir gratitud. Están esperando sentir amor en su nueva relación. Están esperando que su experiencia mística se sienta asombro. Este es el modelo newtoniano de la realidad de causa y efecto, esperando que ese evento suceda para quitar esta separación o carencia. Es la forma de crear de la mayoría de la gente. Pero lo que hemos descubierto en realidad va más allá. En el momento en que sientes gratitud, comienza tu curación. En el momento en que te sientes digno y abundante, estás generando riqueza. En el momento en que te sientes empoderado, estás avanzando hacia tu éxito. En el momento en que estés enamorado de la vida, vas a tener una experiencia mística y entonces eso causa un efecto. Y si puedes enseñar a la gente a crear, no desde la carencia o la separación, sino crear desde la totalidad y crear desde lo que
llamamos el campo cuántico en lugar de la realidad tridimensional. ¿Cuál es la diferencia? Bien. En primer lugar, se necesita conocimiento, ¿de acuerdo? El campo cuántico es un campo invisible de energía que existe más allá de nuestros sentidos. No se puede ver, no se puede oler, no se puede saborear, no se puede oír, no se puede sentir. Existe más allá de nuestra experiencia de la realidad tridimensional. ¿Está en la conciencia de nuestra mente o en un espacio diferente? Ok, veamos eso. La respuesta a la pregunta es, ¿cuánto tiempo de tu vida pones tu atención en la materia, en el mundo material, y cuánto tiempo de tu vida eres consciente de la energía y la frecuencia? La mayoría de la gente no es consciente del campo cuántico, y si no eres consciente de ello, no existe para ti. Al Sí. igual que tienes una nariz, pero si no eres consciente de ella, no existe para ti. En el momento en que te haces consciente de ella, existe. Bueno, el campo cuántico puedes preguntar, puedes estudiar todo tipo de ciencia y te dirán que existe este campo invisible de frecuencia y energía que existe más allá de los sentidos, que tiende a conectar todo lo físico y material. De hecho, todo lo físico y material está conectado a este campo. Entonces, ¿cómo llegas allí, verdad? ¿Cómo se llega hasta ahí? ahí? ¿Cómo se llega a eso? Así que descubrimos que cuando quitas toda tu atención de tu cuerpo y no estás prestando atención a tus emociones, a tus impulsos, a tus hábitos, si pudieras quitar toda tu atención de cada elemento de tu entorno, tu móvil, tu tableta, tu ordenador, tu coche, tu lo que sea, tu cama, quita tu atención de todo, de cada lugar en el que vives, donde duermes o trabajas. Si no estás pensando en el tiempo, no estás pensando en tu horario, en dónde tienes que estar o en lo que pasó ayer, puedes relajarse en el momento presente. Suele haber un cambio drástico en el funcionamiento del cerebro cuando la gente hace esto correctamente. Lo llamamos ir más allá de uno mismo. Pero en cierto sentido, te estás disociando de tu realidad tridimensional. ¿Por qué? Porque si estás pensando en algo en tu realidad tridimensional, ahí es donde está tu atención y ahí es donde está tu energía, ¿ok? Así que descubrimos esta fórmula. Cuando la gente realmente se convierte en nadie, en ninguna cosa, en ningún lugar, en ningún tiempo, estamos más o menos de repente fuera de las restricciones del mundo newtoniano. De tengo que hacer algo para obtener un resultado. Y si puedes enseñar a la gente a permanecer allí sin un nombre, sin un rostro, sin una profesión, sin una familia, sin una cultura, sin un pasado, sin una enfermedad, les enseñas a estar en este lugar que llamamos lo desconocido, ¿no? Y les enseñas que ese lugar, de ese campo invisible, es de donde viene todo lo material, y si pudieran crear coherencia en su cerebro, necesitan una señal fuerte en el cerebro. Cuanto más coherente sea el cerebro, más fuerte será la señal. ¿Qué quieres decir con una señal fuerte? De acuerdo, vamos a ver cómo podría decir esto. Cuando miramos el cerebro en tiempo real y estamos mirando el de la gente, cómo está funcionando su mente. Cuando estás bajo estrés, el estrés es creado por no ser capaz de predecir algo que va a suceder en tu vida. La percepción de que algo va a empeorar o que no puedes controlar, ¿vale? Así que cuando eso ocurre, activamos ese sistema nervioso primitivo llamado sistema nervioso de lucha o huida, y el cerebro entra en ese estado muy alarmado llamado beta alto. Eso significa, presta atención al mundo exterior, hay peligro allá afuera, pero si no es un depredador y es el tráfico o tu compañero de trabajo o tu ex, aquí es donde se convierte en un problema porque se vuelve muy inadaptado, ¿sí? Así que cuando estamos en ese estado y el cerebro está en ese estado de excitación, tratamos de controlar y predecir todo. Así que cada persona, cada objeto, cada cosa, cada lugar, incluso tu cuerpo, tiene una red neurológica en tu cerebro. Cuando la excitación ocurre, empezamos a cambiar nuestra atención a todos estos elementos y como una tormenta eléctrica en las nubes, el cerebro empieza a disparar de forma muy incoherente. Y cuando el cerebro es incoherente, nosotros somos incoherentes. No es una señal fuerte. Hay una estática en el cable, hay desconexión, no hay señal. Sí. Así que cuando estamos en ese estado, siempre estamos buscando el peor escenario de lo que va a pasar, porque si puedes prepararte para lo peor y pasa algo menos grave, hay más posibilidades de sobrevivir. Así que en este estado de excitación, a medida que cambiamos nuestra atención a cada uno de estos elementos que se conocen en nuestro entorno, el cerebro comienza a compartimentar y disparar fuera de orden. Y eso es lo que crea lo que se llama desregulación automática, que hace que el cerebro y el cuerpo se desequilibren realmente. Así que en ese estado estamos superconectados. Cuando estás estresado, estás superconectado en algo, no puedes dejar de pensar en ello.
Nuestra investigación muestra que cuando haces eso, en realidad empeoras tu cerebro, porque estás analizando tus problemas dentro de alguna emoción perturbadora y esa emoción te está desequilibrando aún más. En realidad estás desequilibrando tu cerebro y tu cuerpo solo con el pensamiento. Y lo estás llevando a esos estados de mayor excitación, ¿verdad? Para alguien que lleva décadas viviendo así, ese es su estado base. ¿Cómo se da cuenta de cómo salir de eso? No lo hacen, por lo general se necesita una crisis, Sí, hace falta avería un trauma. extrema. Sí, Una pérdida, extrema. una muerte, Sí, todo eso. una ruptura, un divorcio, algo así, sí. La bancarrota, una enfermedad, un diagnóstico, lo que sea. Algo en lo que simplemente ya no se pueda seguir como siempre. Ahora es el momento de empezar a buscar Tienen que de despertar verdad. entonces, sí. Así que volvamos al concepto de abundancia Sí. aquí porque... Necesitas una señal fuerte en este Correcto. caso. Entonces, si puedes enseñar a la gente a hacer exactamente lo contrario, pasar de poner toda tu atención en todo físico y material en el mundo de la separación, y en lugar de estrechar su atención en algo material, pídeles que amplíen su atención y la pongan en nada. Y sé que parece una locura, pero cuando pones tu atención en el espacio y desvías tu atención, el acto de sentir sin pensar realmente empieza a ralentizar las ondas cerebrales. No solo las ralentiza, sino que de repente hace que el cerebro empiece a reintegrarse, empiece a sincronizarse, ¿verdad? Y entonces las diferentes partes del cerebro que estaban disparando fuera de orden comienzan a resonar, empiezan a comunicarse, de repente se sincronizan, y lo que se mete en el cerebro se queda allí. Así que cuando una persona tiene todo su cerebro en sincronía, es una señal muy fuerte que se puede enviar a este campo. Entonces, cuando la señal es fuerte en esa posición, ¿qué puede crear desde ese espacio? Bien, pero eso es solo un elemento. De acuerdo. La intención clara tiende a ser un elemento muy importante que tenemos que tener para bajar. Y cuanto más coherente sea el cerebro, más clara será la señal de esa intención. Así que con la intención y la atención podemos hacer que el pensamiento sea más real que cualquier otra cosa. ¿Qué es eso? Dices, ¿cómo sería ser rico? ¿Cómo sería ser abundante? ¿Cómo sería tener todas mis necesidades cubiertas? ¿Cómo sería tener más de lo que necesito? ¿Qué haría si tuviera todo lo que quisiera? La respuesta siempre es la misma. Empiezas a regalar cosas, porque si una persona abundante lo es de verdad, ¿por qué se aferraría a ello? Dirían, no me falta nada, hay para todos, ¿vale? Pero resulta que la señal enviada no es suficiente. Tienes que atraer la experiencia hacia ti. Así que enviándole señal a Es un cerebro libertad coherente. financiera, abundancia, Sea lo que todas sea. estas cosas diferentes. Sí, lo que sea para ti. Así que estás poniendo eso ahí, la señal, la intención, la atención, y luego la traes hacia ti, En el mundo al mundo físico tienes al que ir a mundo 3D. buscarlo. Este es el plano de la demostración. Tienes que ir a buscarlo. Y careces de ello hasta que sucede. ¿Cierto? Ujú. Pero te digo decir que hay una manera de no perseguir, sino de atraer. Muy bien, así que si estás creando desde el campo en vez desde la materia, hay una posibilidad muy fuerte de que acortes la distancia entre el pensamiento de lo que quieres y la experiencia de tenerlo. Y cuando hay una coincidencia vibratoria entre tu energía y ese futuro que quieres experimentar, si estás creando desde el campo, en realidad no vas a ninguna parte para conseguirlo, en realidad lo atraes hacia ti. Así que aquí vienen las sincronizaciones, las serendipias, las coincidencias, las oportunidades que salen de la nada. Para mí, la conciencia es el conocimiento. La conciencia es prestar atención y darse cuenta. Y así, el 95% de lo que somos cuando tenemos 35 años es un conjunto de programas automáticos inconscientes que hemos practicado tantas veces que no estamos pensando conscientemente en ellos.